Vamos a continuar con el capítulo número 16 de Jeremías, que es un capítulo que se habla tanto de lo que es el juicio para con el pueblo del Señor, pero también habla de esperanza. Pero veníamos de unos capítulos bastante duros, así que no es de extrañar que se siga hablando de esto en este capítulo. Bien, vamos a ir hablando de aparte, bien, del 1 al 4 y así sucesivamente hasta llegar al 21. Bien, y bueno, acá vamos a hablar sobre algo particular con respecto al profeta Jeremías, porque acá el Señor directamente le dice que no tenga familia, que no tenga mujer, y por consecuente, si no tiene mujer, no va a tener descendencia. Ahí está. Entonces vamos a ir leyendo esto, que es un poco duro para él, pero es entendible. Hay una razón del por qué el Señor le aconseja esto a Jeremías, ¿bien? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Bien? O sea, donde estaba viviendo, donde estaba, digamos, hospedándose o lo que sea, en esa tierra. ¿Bien? Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y a los padres que nos engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán y no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Es un consejo del Señor y a la vez es una prohibición que el Señor le da a Jeremías de tener familia. Porque si pasa eso, van a ser parte de, digamos, esa masacre y de todo eso que se está hablando. Bien, entonces, más allá de ese consejo, es una prohibición. Y, claro, lo está cuidando, tal cual. Bien, vamos a ver de ahí del 5 al 7. Le dan consejo también acá el Señor a Jeremías de que no entre en lo que viene a ser esos lugares de luto, donde se llora. Hay un consejo también y hay una razón también. Bien, porque vamos a ver de que el Señor en estas partes que le va a contar, digamos, le va a aconsejar a Jeremías, le va a decir, mira, no vayas a esos lugares porque yo a esos lugares yo no voy a ejercer mi paz y mi amor y todo eso. No vayas a lugares donde yo no me voy a manifestar. Va por ese lado. Bien. Dice, porque así ha dicho Jehová en el 5. No entres en casa de luto ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán. Dice, y los plañirán. Te la debo. Te la debo, esa no la busqué. No la busqué justo esa, pero si alguien quiere buscarlo mientras te vamos leyendo, o hacemos un parate y buscamos la palabra. Continuamos. Bien. Ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Dice, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni le harán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Hay un momento que de todo vamos a ver más adelante, dice que va a haber tantos muertos que no va a haber tiempo ni siquiera de hacer ese clásico ritual o de velar el velatorio, como se hacía. Entonces, no va a haber justificación de haber luto, porque no va a haber consolación, no va a haber paz, no va a haber amor del Señor, o sea, del verdadero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de aquella mujer que se les pagaba para que vayan a lugares para llorar? Tenía un nombre. Bueno, eso puede ser que haya, ¿sí? Pero no va a ser algo real. No va a ser de realmente ese consuelo que estaban buscando del Señor. Eso no va a existir. ¿Se encontró la palabra? Plañirán significa lo siguiente. Jeremías significa
llorarán amargamente, se lamentarán con dolor profundo, harán duelo público, a veces con llanto ritual. Y dice que no es un llanto común, sino es un llanto que proviene por juicio de Dios, Sí. por destrucción, por muerte, exilio o castigo. Bien. Y bueno, cuando Jeremías dice que terminarán, están anunciando que el pueblo llorará por las consecuencias de sus pecados. Se lamentará cuando ya no haya remedio y hará duelo por la ruina. Es un verbo muy típico del lenguaje de casi no se usa en el español moderno, fuera de la Biblia o de la historia. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a los versículos 8 y 9. Que cuando habla una cosa se refiere a otra. O sea, ¿cómo se puede decir? Le dice algo y se lo entiende. No. En este caso, por ejemplo, no vayas a un cumpleaños. El cumpleaños significa fiesta, felicidad. Bueno, en este caso está hablando de eso. Que esto se refiere a simbolizar tal cosa. Y entonces, es lo que es un consejo que el Señor le da a Jeremías. Le dice, ahí en el 8. Asimismo, no entres en casa de banquete. Recuerdan. Vieron que los anteriores hablaban sobre lugares de luto. Bueno, acá está hablando de todo lo contrario. Aún así, aunque haya alegría, no vayas a esos lugares. Dice, asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte a comer, con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Cuando habla de lo que es la voz de gozo, voz de alegría, ¿se acuerdan que en un momento también el pueblo sabía que en determinado momento iba a pasar algo y antes que todo esto se termine, vamos a tomar, vamos a beber, claro, mañana vamos a morir, ¿se acuerdan? Bueno, esto va muchísimo más allá de todo eso. Yo estaba hablando de un momento de que, más allá de que quieran festejar o haya un momento para poder, digamos, simular determinados momentos de felicidad, tampoco hay razón por hacerlo y tampoco hay razón de estar en ese lugar. Porque todo es, claro, no es real, no hay un gozo real. Lo podemos traer a los días de nosotros hoy en día, de cuestiones de que estoy en un lugar como para pasarla bien o estar bien, en mi yo, en mi carne, pero en realidad no es el gozo verdadero. No está el Señor en ese lugar. Acá está hablando exactamente lo mismo. Bien, no va a estar la paz del Señor, no va a haber el gozo del Señor, no va a estar su consuelo. Entonces, en un lugar donde no está el Señor, no tiene sentido estar. Sobre todo para Jeremías. Bien, que veníamos también de esa reanimación que hacía el Señor con él. Bien. También que veníamos en el capítulo anterior que decía, lo trataba como Señor, como que no le hablaba como que era una ilusión. Era como que le está hablando, le dice, no hagas esto, y le da el porqué, o sea, ahora le está, Bueno, le da un mandato, no solo le dice qué hacer, sino que le dice por qué no lo tiene que hacer. Claro, pero Eso fortaleció su relación. y son los consejos para la reanimación también, digamos. Si vos querés hacer lo que venía a ser diciendo el Señor anteriormente, bueno, también te trata el paso a paso de estar dentro de esa reanimación o poder reanimarte. Digamos, hay varios consejos que hay acá. Bien, vamos del 10 al 13, que acá vamos a ver una justificación del juicio del Señor. Bien, y bueno, vamos a hablar también de un pecado que viene acumulado del pueblo, no es algo, como veníamos hablando, de algo reciente, no es ahora. Se viene, ya esto es como decíamos, hablando hace muchísimo tiempo, bien, constantemente. Y bueno, acá vamos a hablar de eso y bueno, y algo que llama, no sé si llama la atención, pero sí es grave y se va a hablar sobre una generación que es peor que la anterior. O sea, que vienen cargados pecados que no son nuevos. O sea, son cosas y tradiciones totalmente antiguas. Bien, leemos a partir del 10. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos,
¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces, acá está la palabra del Señor, dice. Entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron. Hay justificación, ¿bien? El Señor va a tener siempre esa respuesta, pero en este caso una verdad, en el 11, una verdad que es muy evidente, es como que una respuesta muy visible. Claro, es una pregunta bastante retórica, digamos. Me está preguntando algo que ya se responde solo. Dice, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Dice, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Se acuerdan cuando nos referíamos a la palabra imaginación? Es todo aquello que, bueno, se hablaba también el otro día en la palabra, ¿no? De esos dioses que son creados por los hombres y por lo tanto, dentro de esos dioses que están creados por los hombres, hay determinadas reglas o determinadas condiciones. Cada dios, hay un dios de esto, un dios de aquello. Y todas esas cuestiones son cuestiones de la imaginación humana. Bueno, se refiere a eso en este caso. Bien. Y me quedó el 13, ¿no? ¿O ya lo leí? No. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra, dice, que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. O sea, querían dioses, bueno, van a tener para poder hacerlo, pero no bajo las condiciones que ellos, capaz que van a ser hasta dioses que ni siquiera ellos conocen. Dioses, ¿bien? Entonces no van a ser dioses que capaz que lo beneficien, digamos, o que no tienen las mismas reglas. Capaz que ellos se creaban dioses según sus beneficios, o lo que ellos querían realmente ser beneficiados. Pero capaz que estos dioses se reclamaban sangre, porque habían dioses que reclamaban sangre, muerte. Entonces capaz que dentro de esas condiciones ellos no iban a estar de acuerdo, pero aún así tenían que hacerlo. Entonces acá se estaba diciendo esto mismo. Vamos de 14 al 15, ¿bien? Donde acá el Señor va a anunciar. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos también de que el Señor va a llamar a todos aquellos hijos o pueblos que estaban esparcidos por todos lados? Bueno, acá va a hablar de ese éxodo mayor, el que ya hubo al principio cuando se dicen las escrituras. Bueno, acá va a hablar de uno masivo, uno muy grande, que tiene que ver con su pueblo, que va a volver a su tierra. Vamos a leer la de 14 a 15, y dice así. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se irán más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino, lo siguiente. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, o sea, de Babilonia, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, también está hablando de volver a la herencia, digamos así. Bien. Bueno, acá vamos a ver cómo el Señor también enfatiza sobre la no escapatoria de su juicio, bien, para todo su pueblo. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, dice, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Estas dos figuras, cazador y pescador, se refiere a los babilónicos. ¿Está? Está hablando de personas que están especializadas en determinadas cosas, o sea, de capturar. Por eso se refiere a los cazadores y a los pescadores. Bien. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Dice,
Pero primero pagaré al doble su iniquidad y a su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Estamos hablando tanto de lo que es la consecuencia de haber hecho lo que no tenían que haber hecho. ¿Bien? Y vamos a terminar del 19 al 21, ¿bien? En donde acá el Señor va a poner con firmeza en lo que, de quién es Él para con el pueblo y para todos. ¿Bien? Y bueno, va a haber un reconocimiento también de Jeremías para lo que es la soberanía del Señor. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones de los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad, y no hay de ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder. Sabrán que mi nombre es Jehová. En estos últimos versículos se habla, y bueno, estuve viendo un poco de información con respecto a esto, que capaz no parece poquito, pero en realidad, cuando el Señor dice: sabrán que mi nombre es Jehová, es mostrarle al pueblo de que es el verdadero Dios, de lo que Él hace es real. Vimos en otro capítulo que Él ponía a prueba: dígame que yo haga tal cosa y igual a ver que lo que yo hago es real, no es mentira. Se refiere a eso, en esa parte. Bueno, está conectado con ese capítulo de que ya habíamos visto anteriormente, de que el Señor quiere demostrar, no solamente quiere demostrar, lo va a hacer. Y en este capítulo está hablando sobre eso, de que mi nombre es Jehová, o sea, de que soy real. Lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy diciendo no es vanidad, no es mentira. Y bueno, también es una forma de enfrentar a lo que los dioses o lo que la imaginación de esos hombres o del pueblo decían o hacían. Así que bueno, por ahí estaría terminando el capítulo número 16.